Luego, si nos vamos a la doctrina de Manchuria, la doctrina de Manchuria nos dicta de que se acepta todo lo que resulte en resultados positivos. Eso es lo que dice esa doctrina. Es decir, si para mí, como Honduras, es positivo que hayan migrantes ilegales en Estados Unidos debido a que ellos me mandan remesas, que es la partida número 1 de mi presupuesto, entonces yo voy a aceptar que se dé esa migración ilegal. ¿Por qué? Porque los resultados para mí son positivos. Si esa migración me estaría dejando resultados negativos, como lo mira Bukele, si ustedes se fijan, Bukele ha dicho ya que él lo que quiere es detener la migración de salvadoreños para Estados Unidos, porque él mira los efectos negativos en El Salvador, porque él mira que la población, lo que yo siempre les digo, el bulto, él mira que la población del bulto se queda fuera del Estado. Entonces eso lo que significa es que no hay nuevas empresas, no hay nuevos puestos de trabajo, no hay niños que nazcan en El Salvador y quieran al Salvador como suyo, ¿sí? No hay ese interés por desarrollar a El Salvador, no hay nuevos políticos que quieran integrarse al movimiento político, es decir, el bulto, la gente que paga los impuestos, la gente que puede sacar al país adelante, se va. Y él dice, eso para mí, desde mi cosmovisión, dice Bukele, deja resultados negativos para El Salvador. Y como deja resultados negativos para El Salvador, yo quiero detenerla. Muy diferente a lo que nosotros oímos en Honduras. Sí, nosotros queremos parar las caravanas, pero ¿usted alguna vez ha visto que alguien llegue y pare la caravana? O usted más bien ve políticos que dicen, vamos a la caravana, miren todos estos que se van en la caravana, hay que tomarnos fotos con ellos. ¿Cuál de las dos mira usted? ¿Alguien que quiere detenerlas o alguien que dice no? A nosotros nos interesa porque obviamente esto le deja dinero a la clase política. Esto le deja dinero en las arcas del Estado, que al final del día le deja dinero a la clase política, ¿no? Entonces, la doctrina de Manchuria nos dice, yo voy a aceptar todo lo que sea positivo para mí. Lo que resulte eso para vos, me viene valiendo, pero si es positivo para mí, yo lo voy a impulsar o yo lo voy a dejar que suceda, ¿sí? Entonces, esa es la doctrina Stinson-Manchuria, que como ustedes ven, es una en contra de la otra. Una dice, yo solo acepto lo legal, y la otra dice, yo solo acepto lo que a mí me beneficia. Básicamente eso es lo que les está diciendo Manchuria. Entonces, yo solo acepto lo legal, yo solo acepto lo que me beneficia. ¿Tienen preguntas sobre esta doctrina? ¿O les quedó clara? Cierto. Ok. Ya que hemos visto la doctrina Stinson-Manchuria, vamos a pasar a otra doctrina que es bastante conocida a nivel mundial y que es también una potencia en contra de la otra, pero fíjense que esta tiene la peculiaridad de que es la misma doctrina. La doctrina es desarrollada por el presidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, que si ustedes recuerdan, el presidente Kennedy es asesinado, el vicepresidente es Lyndon B. Johnson, es de ese presidente que asume la presidencia después de Kennedy, del cual nosotros estamos hablando. Entonces, el presidente Lyndon B. Johnson, en contra del secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev. Les pongo el nombre en ruso, pero la doctrina en sí está acoplada con el nombre de Brezhnev en inglés español, porque en inglés y en español se dice igual, y se llama doctrina Johnson contra Brezhnev. ¿Sí? Entonces, así es como se llama la doctrina. Esta doctrina es de 1965. Esta doctrina es altamente utilizada, especialmente porque tenemos a personas como Henry Kissinger, que también es un muy conocido estratega, politólogo de Estados Unidos, que también tiene ciudadanía en Israel, que tiene mucha influencia a nivel mundial, Henry Kissinger, y él apoya o apoyaba esta doctrina y deseaba que todos nos acopláramos a ella. Esta doctrina también es parte
o muchas veces es la que exalta, decimos, esa teoría del gana-pierde. Si yo gano, tú pierdes. Si tú pierdes, yo gano. Puede ser que los dos ganemos o puede ser que los dos perdamos. ¿Sí? Entonces, esa es parte de esa doctrina que a veces se le llama los juegos, ¿sí? Las teorías de juego en cuestiones de negociación o las teorías de juego en cuestiones de política. El gana-pierde, ¿sí? Esta es una doctrina que se da en la época después de la Segunda Guerra Mundial, se da justamente en la época de la Guerra Fría, ¿sí? O sea que los dos están viviendo ahorita una Guerra Fría en ese momento. Ustedes recordarán que la Guerra Fría no fue algo pacífico. Usualmente las personas dicen sí, pero es que no se dieron guerras. No, señores, pero sí se dieron muertos. No se dio la guerra dentro de Estados Unidos o de la Unión Soviética, pero sí se dieron guerras, por ejemplo, en Vietnam, se dieron guerras en Corea. Sí, entonces sí hubieron guerras. Lo que pasa es que no hubieron guerras en tierras de las potencias. Se dieron afuera de las tierras de la potencia. Y entonces, en esta Guerra Fría, nosotros teníamos cosas tan interesantes como misiles que ponía la Unión Soviética en Cuba con visión a la Florida, el famoso evento de la Bahía de los Cochinos. Igual teníamos cosas interesantes como que ellos ponían en Polonia, Estados Unidos ponía en Polonia misiles dirigidos a Moscú. O sea que los dos estaban jugando sucio, ¿verdad? Esa es la realidad de las cosas. Los dos estaban jugando sucio, estaban jugando a la gallinita a ver quién decía yo me rindo primero. Se basa esta doctrina en unas siglas que en inglés deletrean MAD. MAD en inglés, usualmente la gente lo asocia con el enojo, pero MAD en inglés significa locura. Sí, ustedes se han fijado cuando la gente se enoja tanto que parece que está loca. Eso es cuando nosotros decimos, vos estás mad, no significa tú estás enojado, significa estás loco. Y una de las cosas que usted puede hacer estando loco es enojarse de esa naturaleza. Las siglas significan mutually, o sea, mutua, assured, asegurada, destruction, destrucción. O sea, dicho en el español, destrucción mutua asegurada. ¿Por qué ellos deciden utilizar estas siglas? Ellos deciden utilizar estas siglas y ellos deciden utilizar esta doctrina debido a que ellos dicen, si nosotros al final del día, uno de ellos lanza un cohete misil que está con una punta nuclear en contra de digamos que Rusia lo lanza en contra de Estados Unidos va a responder con igual o mayor potencia. Y si empezamos allá a una guerra en donde la vamos a pelear en territorio de las potencias, nos vamos a destruir. Albert Einstein decía de que si esto llegaba a suceder, que si la Tercera Guerra Mundial llegaba a suceder, la Cuarta Guerra Mundial la íbamos a pelear con arcos y flechas. Porque nos íbamos a destrozar tanto que ni siquiera íbamos a recordarnos de cuáles eran las cosas buenas de la sociedad. O sea que la íbamos a pelear, decía él, con arcos y flechas. Entonces él decía, yo no dudo que vaya a haber una tercera guerra mundial, pero si se da ahorita, decía Einstein, entonces la cuarta guerra mundial va a ser peleada con arcos y flechas. Esta doctrina es, como les digo, bastante directa. Lo que nos está diciendo es, no hagamos una guerra entre las potencias. Si queremos pelearnos, vámonos a pelear a Vietnam, vámonos a pelear a Corea, vámonos a pelear en cualquier otro lugar en África, pero no nos peleemos entre nosotros así de una manera muy abierta, porque si eso llega a suceder, si nos declaramos la guerra, si iniciamos una tercera guerra mundial, es una destrucción mutua asegurada. Les recuerdo que para la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era el que tenía la bomba nuclear. Era una bomba que tenía potencia para destrozar una ciudad o parte de una ciudad. Ahí es donde ellos lanzan al Hiroshima y al Nagasaki, a la ciudad de Hiroshima y Nagasaki en Japón, que es, número 1, su entrada oficial a la Segunda Guerra Mundial. Dígame, Nefi. Perdón, siempre me olvida levantar la mano y cuando quiero opinar. No, solo un dato de cultura general con respecto a lo que está explicando ahorita. El nombre de la bomba de Hiroshima tenía por nombre Fat. Big Boy. Big Fat.
Big Boy se llamaba, el niño grande. Big Boy. Niño grande, pero sí, eso era el dato que nada más para decirles. Sí, es súper interesante. El avión se llamaba Big Boy porque a la bomba le habían pintado Big Boy en blanco, en letras blancas le habían pintado Big Boy. Hay fotos de la bomba, si ustedes la miran, es redondita, no es larguita como los misiles a los que estamos acostumbrados ahora, porque la primera guerra mundial, la primera bomba nuclear y la segunda que se lanzan todavía no tenían la capacidad de ponerlo como capa a un misil. Todavía no habían desarrollado la tecnología de ponerlo como capa a un misil, poderlo lanzar de un portaaviones o lanzarlo de un barco de la naval. Entonces, tenían que ir literalmente en un avión para dejar caer la bomba. Fatman le pusieron también a la otra. Esa fue la segunda, exacto. Big Boy y Fatman. Sí. Fatman. Sí. El niño grande y el niño gordo. No es broma, así les pusieron. Pero esas bombas eran ya para 10 años después, la capacidad de destrucción que tenía ya la bomba nuclear, que la tenía no solo Estados Unidos, sino que también la tenía Rusia, en aquel entonces la Unión Soviética, se había desarrollado tanto de que no solo aplanaría 10 o 20 cuadras a la redonda, sino que podía arrasar literalmente una ciudad o más enteras. Y pues ni hablar de las bombas nucleares que tenemos ahora, ¿verdad? Si nosotros puyamos un botoncito, ahora literalmente salen de un portaaviones, salen de un barco, de un submarino, podemos lanzarlas también, pueden ir literalmente alrededor del globo terráqueo y ya tienen predestinados sus fines donde ellos deberían de llegar estas bombas, ¿no? Entonces, si llegamos a tener una guerra de esa naturaleza, sería una destrucción no solo de las potencias, sino que también sería una destrucción a nivel mundial, asegurada, básicamente, porque no vamos a sobrevivir algo así. Entonces, esa es la doctrina. La doctrina es que entre las potencias no se hagan cuestiones que ya legalmente y que ya políticamente sean imparables y que lleve a la destrucción básicamente no solo de las potencias, sino que del mundo entero. Esa es la doctrina que nosotros tenemos. Y entonces usted mira que ahí es donde crecen toda esta teoría de las espías que existen todavía hasta el día de hoy. Sí, el espionaje nace de acá, pero el espionaje era entre estados, ¿sí? Entonces era un espionaje que Estados Unidos le hacía a Rusia, que la inteligencia rusa le hacía a la inteligencia china, que la inteligencia china le hacía a la inteligencia de Estados Unidos. Entonces ese espionaje es el que nace en esta doctrina Johnson-Brezhnev. Además de eso, ustedes miran que ellos hacen competencias de otra naturaleza, que no sean por medio de las armas. Ellos hacen competencias de creación de nuevos productos, creación de nueva inteligencia, de satélites, de quién va primero a la luna, de quién desarrolla la economía más rápido. O sea que estas doctrinas son más nivel macroeconómico, esta doctrina es más a nivel de cómo vamos a salir adelante como estados y cómo nosotros podemos robarnos entre nosotros las ideas para que nosotros podamos utilizar tus mismas ideas para desarrollar mi estado. ¿Sí? Entonces, bien interesante, de ahí salen cosas como James Bond y salen películas como Jack Reacher y salen las misiones imposibles, las películas de misión imposible, todas esas cosas nacen justamente de esta doctrina. O sea que cuando yo les digo que eso afecta también a lo interno, eso afecta también a la creación de películas, a qué es lo que la gente está consumiendo adentro de mi propio estado y estamos consumiendo de que tenemos que ser mejores que los demás, mejores en educación, mejores en salud, mejores en inteligencia, mejor en armas, mejor en todo, tenemos que ser mejor, o sea que vemos una competencia. Eso es lo que nos deja esta doctrina de Johnson-Brezhnev. Y entonces vamos a la última doctrina. La última doctrina es la doctrina de Rumsfeld. La doctrina de Rumsfeld se desarrolla, bueno, él la empieza a desarrollar desde los años 60, ¿ok? Pero no se desarrolla de manera completa y esta es una de las pocas doctrinas en donde literalmente él fue el que la desarrolló. No se desarrolla de manera completa hasta el 2001.
En el 2001, el secretario de Estado en Defensa de los Estados Unidos de América es Donald Rumsfeld. Él había estado metido en cuestiones del gobierno desde los años 70. ¿Ok? Él empieza a trabajar en el gobierno de Estados Unidos cuando está de presidente Richard Nixon. Desde ahí, él empieza a trabajar dentro del gobierno de los Estados Unidos y empieza a tener bastante incidencia, crece bastante hasta llegar a ser secretario de Defensa. Él, como les digo, ostentó varios puestos, pero este fue el puesto que él tenía en el 2001. En el 2001, él vive en carne propia el atentado del 9/11. Él estaba en el Pentágono cuando en el Pentágono se estrella un avión. ¿Sí? O sea, yo creo que todos los que tenemos un poquito de canas nos acordamos de haberlo visto en televisión en vivo cuando se estrella un avión al Pentágono. Él estaba en el Pentágono en ese momento. Él sale con el resto de sus compañeros, algunos de ellos militares, algunos de ellos civiles, a tratar de rescatar gente, pero ¿cómo usted va a rescatar gente si se le acaba de estrellar un avión? ¿Verdad? O sea, son cosas que la gente del avión, usualmente la gente no piensa, toda la gente que iba en el avión se murió. O sea, ahí no hubo sobreviviente. No pudo haber sobreviviente de la gente que venía en el avión. Y la segunda cosa es, a donde hizo el impacto fue tan grande y fue un estallido tan grande de que la gente que estaba ahí no sobrevivió tampoco. Entonces, ellos lo que trataban de hacer era ingresar a los cuartos anexos. Obviamente es el Pentágono, entonces se cierran las esclusas de manera... no sé si alguna vez han visto esos videos que sacaron en donde habían varios pilares de reforzamiento que lo destruyó completamente un avión. Es que venía a toda velocidad ustedes, es un avión al final del día. Entonces, él llega hasta la tercera, si no me equivoco, barrera, creada de concreto, de cemento y de pilares de hierro, llega hasta la tercera y se estalla el avión. Entonces todo lo que está alrededor empiezan a cerrarse como que si fueran esclusas, todas las puertas, ¿sí? Entonces ellos trataban de ir lo más cerca que podían para rescatar gente y hay videos en donde usted ve al secretario Rumsfeld sacando a gente literalmente, ¿verdad? Del Pentágono, del hoyo que usted miraba en el Pentágono, usted lo mira, que él salía con los soldados en brazos y con otra gente en brazos en ese momento, ¿verdad? Entonces, esta doctrina, aunque él la estaba madurando y usted mira dentro de sus escritos, porque él ha dejado sus escritos de manera pública, usted mira que él va desarrollando esta teoría poquito a poquito, él se siente y la termina de desarrollar en este momento, como un mes después de todo lo que sucede. Es una reacción directa a eso. La finalidad, la única finalidad de esta doctrina es conseguir información. Punto. Eso es todo. Esa es toda la finalidad de esta doctrina, conseguir información. Y cuando nosotros hablamos de conseguir información, ya nosotros estamos llevándolo un paso más allá de la doctrina de Johnson-Brezhnev. Porque en la doctrina Johnson-Brezhnev yo hacía espionaje en mi estado. Yo hacía espionaje en contra del otro estado, en contra del ejército, en contra de la naval, en contra de el programa espacial, en contra del programa de inteligencia, en contra del programa de logística, en contra del programa educativo. Ese era el nivel de información que yo recopilaba. Pero ahora, cuando nosotros decimos conseguir información, yo estoy hablando de todos. Estoy hablando del indito que vive en la esquina, estoy hablándole de la doña que vende baleadas, le estoy hablando de todos. Yo necesito información, eso es lo que yo necesito. Mi finalidad es conocer todo sobre todos. Miren qué interesante, porque es una perspectiva que cambia bastante cómo es que nosotros vamos a actuar. Y su doctrina tiene un sobrenombre, ¿sí? Un nickname, le dicen los gringos, o una manera bonita de decirlo. Y él hace un cuadro. Este es el cuadro que él hace y dice que nosotros tenemos situaciones, tenemos enemigos y tenemos tácticas. Dice que lo mejor que nosotros podemos tener es tener una situación de conocido. Yo sé quién es mi enemigo y yo sé cuáles son las tácticas que usa. Y esto puede ser utilizado en cuestiones de mercado, en cuestiones de política, en cuestiones
militares, en cuestiones de terrorismo, en cuestiones de narcotráfico, en cuestiones legales, en cuestiones ilegales. Yo sé quién es mi enemigo y yo sé cuáles son las tácticas que usa. Ejemplo de algo que podríamos nosotros decir, Lady Lee es enemigo de Diunsa. ¿Por qué? Porque están en el mismo rubro. Diunsa tiene la táctica de que ellos de vez en cuando ponen una semana en donde usted compra un producto y por 10 lempiras puede llevar el producto de igual o menor valor. Esa es la táctica mercantil que ellos usan. Entonces, ¿qué hace Lady Lee? Lady Lee hace el Viernes Negro, Navidad en junio y todas estas diferentes promociones, que es el enemigo de Diunsa, sería Lady Lee, y la táctica que está utilizando es cómo ellos bajan los precios para atraer a esos clientes. Conocido sería también en cuestiones ilegales saber de que existen los cachiros y saber cómo es que ellos funcionan, cómo es que ellos hacen para traficar esa droga. O sea que no solo estamos hablando de conocer a mi enemigo en cosas ilegales, estoy hablando también de conocer a mis enemigos en cosas legales y estoy hablando de conocer cuáles son las maneras en las cuales ellos operan. Y dice él, la situación ideal de todo sería que nosotros tengamos enemigos que conocemos y las tácticas que conocemos. Eso es lo mejor. También, dice él, van a haber estas cuestiones en donde nosotros no conocemos los enemigos y no sabemos cuáles son las tácticas que utilizan. Y usualmente, dice él, eso nosotros lo vamos a descubrir una vez que recobremos toda la información. Y si no, piensen ustedes sabían algo acerca del narcotráfico aquí en Honduras hace 20 años. Sabíamos cuáles eran las dimensiones, sabíamos cuánto era el tráfico que había aquí, sabíamos que aquí habían grandes... ¿cómo se llaman? Donde aterrizan terminales, grandes pistas donde aterrizaban los aviones. Sí, las narcopistas. Nosotros no sabíamos nada de eso. Desconocíamos quién era el enemigo y desconocíamos cuáles eran sus tácticas. No sabíamos nada. Y obviamente, una vez que nosotros empezamos a recobrar la información, es que nos damos cuenta. Entonces él dice, pues aquí, en esto de los desconocidos, es que nos importa tener esa información para nosotros conocer al enemigo y saber cuáles son las tácticas que él usa. Después nos dice, van a haber desconocidos, enemigos desconocidos, pero que usan tácticas conocidas. Ok, ya exportamos, digámoslo de esa manera, deportamos, que es la palabra legal, pero algunos me han dicho a mí, exportamos a los cachiros y a los valle. ¿Quién se quedó haciendo todo el negocio? Alguien tiene que quedarse. Porque, con la plaza. Sí, ¿quién se quedó con la plaza? ¿Quién se quedó? Entonces hay esa pregunta. Quizás en este momento nosotros no sepamos. Juan Orlando es el presidente, no es que va a estar ahí día a día viendo cómo se mueve, dónde está, ¿ok? Tal vez él es el que acepta el dinero, que es lo que están alegando ahorita en Estados Unidos. Fuentes, este muchacho Fuentes, es lo que alega, que él le daba dinero. Pero él no es el que maneja a la gente, él no es la cabeza de la estructura, ¿no? Entonces, sabemos cuál es la táctica del narcotraficante, pero quizás ahorita no sepamos quién es la cabeza, no sabemos quién es el enemigo. Entonces, lo único que necesitamos es averiguarlo. ¿Ok? Entonces, eso, dice él. Abogada. Eso, dígame. Pero Landaverde en un programa de frente a frente, él dijo que la policía sabe quiénes eran los 14 empresarios del norte, que no, ¿cómo es que no van a saber? Inteligencia. Bueno, Landaverde lo mataron en el 2010, 2011, por ahí. Sí, no. Sí, entonces han cambiado muchas cosas. También. Han cambiado muchas cosas desde ese entonces. Entonces, nosotros podemos saber. Mando. Oh, sí. Por eso le digo, sabemos cuál es la táctica. ¿A quién le han relevado el mando? Quizás no lo sabemos en estos momentos, pero lo vamos a saber. Entonces él dice, aquí también es algo que nosotros tenemos que conseguir más información. Y luego viene cómo es que él le ha puesto de sobrenombre a esta doctrina. Los conocidos desconocidos. Dice, el mayor fracaso que nosotros hemos tenido es tener conocidos desconocidos. Porque yo sabía quiénes eran los talibanes. Estados Unidos había trabajado con ellos para luchar en contra
de la Unión Soviética en Afganistán. Nosotros sabíamos quién era Bin Laden. Nosotros inclusive lo habíamos tenido en la mira para asesinarlo con el presidente Clinton y no lo hicimos porque pensamos que aunque fuera un enemigo, no era un enemigo mío. Sí, o sea, era enemigo, pero porque no nos mirábamos muy bien, pero yo podía utilizarlo aún. Pero hubo un fracaso en la imaginación, dice él, cuando yo no me di cuenta de las tácticas que él iba a utilizar en mi contra. Ahí, dice él, es que nosotros vemos el mayor peligro, saber quiénes son nuestros enemigos, pero no conocerles las tácticas. Por eso es que a la doctrina le ponen de sobrenombre The Known Unknowns. Hasta hay un documental que se llama así, Los Conocidos Desconocidos. Buenísimo el documental porque entrevistan a Rumsfeld y él les explica su teoría. Entonces, esta doctrina es lo que hace que ahora a nivel mundial, no solo Estados Unidos, Honduras y todos los estados que adoptan esta doctrina Rumsfeld sientan que ellos tienen la necesidad de conseguir información. Y conseguir información significa de todos. No significa del enemigo, no significa de que yo voy a conseguirla por medio de una orden, no significa, no. Ahora yo quiero la información de todos en todo. Por eso es que ahora ustedes miran que le sacan a bailar a uno, la novia, el novio, el primer novio que tuvo, el primer beso que se dio. O sea, ustedes no se han fijado que ahora en política le sacan a bailar al amante, a los hijos que tiene por fuera. ¿Se han fijado que ahora así están en la política? Le sacan todos los trapitos al sol. Y la razón por la cual eso sucede es porque ahora ellos tienen esta doctrina en donde lo más importante es conseguir la información. Ahí es donde nosotros vemos que Honduras ha adoptado esta doctrina porque nosotros tenemos cosas como la ley de escuchas. Nosotros tenemos cosas como todas las cuestiones que instituciones que ahora lo que hacen es recopilar nuestra información. ¿Tienen preguntas sobre esta doctrina? Creo que está bien clara siempre algunas partes. Ok, bueno muchachos, los dejo para que vayan a su siguiente clase. Les deseo una feliz Semana Santa. Recuerden su tarea para el 29 y recuerden, cuídense mucho. Estamos en pandemia todavía, cuídense mucho y recuerden cuál es la razón de estas vacaciones, ¿verdad? Que tengan un feliz fin de semana, Gracias, una abogada. feliz Semana Santa. Buenas noches. Abogada. Gracias, Igual para usted, feliz Semana Santa. Gracias, abogada. Cuídense mucho. Gracias, abogada. Buenas noches. Gracias, abogada.